infección y echó a perder su cuerpo y se murió. A la edad de 7 años me trasladaron de una nación a otra, de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos a la isla de Puerto Rico. A la edad de 8 años comencé a sufrir de acoso y bullying en la escuela y continuó hasta mi adolescencia. En los años de la adolescencia tuve mal de amores, todo lo que da, buscando el amor en lugares equivocados. Y aún dentro de todo eso, yo nací en un hogar cristiano y era una chica muy aferrada a la iglesia y a mi fe, pero no entendía a ese Dios Padre porque carecía de un amor paternal aquí en la tierra. Y cuando estuve en mis años de universidad, por rebelión dentro de mi corazón, viví una doble vida donde los fines de semana ya me había convertido en la líder de alabanza principal de la iglesia donde me crié, y durante la semana, lejos de casa, en la universidad, era una persona completamente opuesta a lo que debía ser una hija de Dios. Estuve aproximadamente 2 años de doble vida, siendo una cristiana de la secreta en la universidad y una con apariencia de piedad en la iglesia. Pero Dios se apiadó de mí. Y cuando toqué el fondo de mi existencia y llegué a una crisis terrible en mi identidad, en mis emociones, en mi salud mental, ahí estaban los brazos del Padre para recibirme cuando por fin decidí rendirme y entregarme a sus pies. Ese encuentro con el Señor ocurrió en agosto del 2003. 2 semanas después de ese encuentro maravilloso, fui a dar a una iglesia que fui a visitar porque el poder de Dios se manifestaba allí. Me invitaron y el ujier que me llevó a mi asiento terminó siendo mi esposo. Así que ujieres solteros, sigan sirviendo. Ahí viene la sierva. Nos casamos al año siguiente, el Señor nos bendijo, comenzó a hacer una obra restauradora en mi espíritu, me enseñó el amor del Padre, me enseñó a ser amiga del Espíritu Santo, me enseñó a fluir y a utilizar mis dones y talentos para darle gloria, y nos lanzó a mí y a mi esposo a las naciones, a llevar y a proclamar su palabra de cualquier manera que pudiéramos. Y fuimos obedeciendo y haciendo crecer el nivel de influencia que el Señor nos daba en el reino de Dios y siendo obedientes a Dios en todo. Al cabo de 10 años de ministerio y también de matrimonio, porque iniciamos nuestro ministerio justo el mes antes de casarnos, y ahora el 10 de julio vamos a cumplir 21 años de casados, y en el mes de mayo acabamos de cumplir 21 años de ministerio. 21. Y al cabo de 10 años de estar en el ministerio, decidimos que queríamos ensanchar nuestra familia. Queríamos mandar a pedir unas bendicioncitas de parte del Señor del cielo y comenzar a tener hijos, a sentar cabeza, como dicen en Puerto Rico. Y comenzamos a hacer nuestra tarea, toda la tarea que hacen las parejas casadas cuando quieren tener bebés. Muy amena la práctica. Pero pasaban los meses y yo no quedaba embarazada. 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Que al cabo de 9 meses, haciendo activamente nuestra asignación, y no venía un bebé, ya comenzamos a preocuparnos, fuimos al médico, él estaba muy bien, saludable, y el problema era yo. Fui diagnosticada con infertilidad a causa de una condición que se llama endometriosis, que cuando ataca el cuerpo de una mujer hace estragos en su sistema abdominal, por todos sus órganos, no solamente reproductivos, sino otros órganos del cuerpo. Y yo había sufrido de esa enfermedad en ese punto por 20 años, y en esas 2 décadas hizo estragos con mi matriz, al punto que el médico me dijo: tienes un vientre muerto, y aunque está ahí, es inhábil para poder cargar un embarazo deseable. Y si quedas embarazada, seguramente lo vas a perder. Pero igual podemos agendar una cirugía para que podamos remover todo el tejido dañado y todo lo que ha afectado dentro de ti para mejorar un poquito los dolores tan terribles que te dan todos los meses. Y yo, bueno, me sometí, agendé la cirugía, era un doctor sumamente agendado y popular, así que faltaban varios meses para la cirugía, y yo, bueno,
Me puse en la agenda, comencé a orar. Y al cabo de unos 2 años de recibir un diagnóstico tan terrible, cuando yo, no solamente en la palabra del Señor que dice que no hay mujer estéril en el pueblo de Dios, porque la bendición de Dios y el primer mandato de Dios a Adán y a Eva fue: fructifiquen y multiplíquense. Dios nos creó para tener la bendición de hacer familias. Aparte de eso, el Señor me había hablado. El día que Él me habló de que Carlos, mi esposo, iba a ser mi esposo, la manera en la que me lo dijo audiblemente, así como que estaba parado al lado mío, que me asusté y todo. Digo: he ahí el padre de tus hijos. Y yo tenía promesa de Dios por ser mamá. Y a la misma vez tenía un diagnóstico de infertilidad. Y hubo contención con mi fe, conociendo la verdad de Dios y la realidad. Pero la verdad de Dios siempre va por encima de todas las realidades. Y me di cuenta que el ser mamá, el deseo por tener hijos, se había convertido en un ídolo en mi corazón. Ocupaba todo mi tiempo, mi energía, mi espacio, mi pasión, mis sueños, mis metas. Era: quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá. Y poco a poco se fue desvaneciendo. Quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios. Y tuve que entregar a ese Isaac sobre el altar y decir: Señor, tienes toda la razón. He estado ofuscada pensando en ser mamá. Te entrego mi futuro. Si me vas a dar hijos o no me vas a dar hijos, igual me basta tu gracia, porque tú sigues siendo fiel. Poco tiempo después, no por nada que yo haya hecho, no estoy diciendo que porque yo hice una oración y porque yo tuve esa revelación de Dios, entonces Dios tuvo que sanarme. No. Dios es bueno y Él hace lo que hace no por lo que hacemos nosotros, sino porque Él es un Padre bueno. Y en su bondad, un día en una reunión de oración en mi iglesia, me pusieron manos sobre mí y yo sentí el aceite del Espíritu Santo que fue vertido dentro de mi vientre, y físicamente sentía que me quemaba y que me consumía, y yo me estremecía y yo dije: Señor, yo sé que tú me estás sanando. Yo sé que tú me estás sanando. Y poco tiempo después me sometí a la cirugía que ya había estado agendada. Y el cirujano que entró listo para pasar de 4 a 6 horas operándome, salió 15 minutos después rascándose la cabeza y confundido, porque decía: estoy buscando la endometriosis y no la encuentro en ningún lado. Lo único que hay son órganos 100% nuevos, limpios. Y un doctor de la religión hindú tuvo que reconocer que Jesucristo era el Señor de mi vida y de mi cuerpo, y que me sanó. Porque no había otra explicación. 4 meses más tarde, el Señor me bendijo abriendo mi vientre y concebí a mi primogénito, Ian Anthony, que hoy día tiene 8 años y es la luz de mis ojos. Y cuando Ian tenía 6 meses de nacido, el Señor hizo la obra otra vez. Un poquito de sorpresa, se sintió un poquito como una emboscada celestial. Pero con el milagro también me dio la sobreabundancia y quedé embarazada de mi segunda, mi princesa Kenzie Evangelina, que tiene 6 años y medio. Porque cuando Dios bendice con el milagro, siempre te dará la sobreabundancia. Y a lo mejor no has recibido tu milagro porque no has hecho espacio para la sobreabundancia. Tal vez, quizá, será mi caso. Y cuando nacieron mis bebés, otro diagnóstico nefasto. Comencé a sentir un decaimiento en mi ánimo, un decaimiento en mi cuerpo, una falta de claridad y de enfoque en mi mente, y me fui desgastando aceleradamente en todas las áreas de mi ser.
y fui diagnosticada con un caso severo de depresión postparto. Una enfermedad psicosomática, que quiere decir tanto en el cuerpo como en el alma, como en la mente. Y una cosa se encadena con la otra. Mi caso era severo. Y esta enfermedad toca a 1 en cada 5 mamás de bebés pequeños de las edades de 0 a 2 años. Y de esas 1 en 5, 1 en 7 sufre de un síntoma muy específico y que se lleva a las madres mucho antes del tiempo que deben irse de este mundo, y es el suicidio. Y yo fui una de esas mamás que, por más que dije, eso a mí no me va a dar, yo soy una persona tan alegre y tan contenta, yo estoy llena de vida y esperanza y amor, y yo conozco al Señor y Él es mi pastor, eso a mí no me va a dar, pues me dio. Y aunque en el momento en el que estaba siendo atormentada por pensamientos que yo sabía no iban a tono con la palabra de Dios, el Señor no me abandonó. Él no me dejó, sino que me acompañó. Fue mi amigo y mi compañero fiel. Me levantó, me sostuvo. En momentos me arrulló, en otros momentos simplemente me dejó sentir su presencia en silencio, porque mi mente no podía cargar nada más. Y puso gente a mi alrededor que no solamente son entendidos en salud mental, en salud del alma, en salud física de las mamás, sino también son ungidos por el Espíritu Santo para sacar personas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo con sanidad interior. Y pasé un proceso de casi 6 años en donde tuve literalmente que rendir todas las dimensiones de mi ser sobre el altar. Pero aprendí, cuando recibí mi sanidad, cuando me sometí a un proceso de no querer salir del valle de la sombra y de la muerte, sino de atreverme a tomar la mano del Señor y atravesar el valle de la sombra y de la muerte, que no tenía que temer mal alguno, porque Él estuvo conmigo cada paso del camino. Y hoy estoy graduada, estoy sana, he encontrado la integridad y me di cuenta que cuando la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, realmente significa que si hay algo dentro de esas diferentes dimensiones de nuestro ser que estorba, no podemos realmente amar a Dios como debemos. Y tenemos que hacer el trabajo interior de sanar y entregar, sanar y entregar, sanar y entregar. Y hoy